En el video anterior te expliqué lo que debes tener en cuenta para planificar una fiesta infantil. Y recuerda descargar el regalo que te dejé en la descripción de ese video. Seguro te ayudará un montón. Hoy de manera más detallada te explicaré cómo escoger la fecha y el mejor horario para hacer tu fiesta infantil. Mi nombre es Alberto Vanegas, más conocido como el Payaso Toquito, aquí en la ciudad de Cali, Colombia. Por el recorrido que llevo haciendo fiestas infantiles, me he dado cuenta que puedes tener múltiples ideas en un día, dependiendo de los horarios que escojas. Quédate y conocerás las diferentes formas de hacerlo. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal para conocer más sobre el mundo de fiestas y dale sí a la campanita y te darás cuenta cuando subo nuevo contenido. Cuando el cumpleaños de nuestros hijos cae en semana, empezamos a buscar las diferentes alternativas para buscar la fecha ideal, sabiendo que no será su propio día de nacimiento. Esto es muy popular, ya que debemos tener en cuenta algunos puntos. Primero, y muy importante, contar con los invitados. Las familias tienen mayor disponibilidad los fines de semana, pero recuerda que los hijos también tienen actividades extracurriculares. Por eso, deberás pasar la invitación como mínimo 20 días de anticipación para que los invitados se dispongan a acompañarte en la fiesta. Ten en cuenta los días festivos. En mi caso, realizo muchas fiestas en esos días. Pero también soy consciente que muchas mamitas lo piensan en el momento de escoger. ¿Por qué? Porque hay familias que viajan. Entonces, ¿qué te aconsejo? Que hable con los invitados y así ponerse de acuerdo si pueden ir o no. De lo contrario, corre la fecha, o una semana después o una semana antes. Si ya tienes tu fecha, puedes empezar con la planificación de los elementos. Después de escoger la fecha, vamos a hablar de la hora. Pues te cuento que con el paso de los años he aprendido que hay muchos horarios para realizar una fiesta. Lo que cambia es la intención de la realización. Puedes hacer una fiesta entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Y tú vas a decir, ¿cómo así, Toquito? ¿Cómo así? Yo empecé haciendo este tipo de fiestas porque cuando me llamaban yo ya tenía ocupado la hora de la tarde. Entonces lo planeábamos para hacerlo en la mañana y salía muy especial. Claro, la animación no cambia, pero las comidas sí. En mi caso propongo al cliente hacer una fiesta tipo desayuno. No hay dulces, no hay postres, pero en vez de eso vamos a colocar frutas, jugo de naranja, café, agua, la merienda que se usa en los desayunos tradicionales. Ejemplo, aquí en Colombia utilizamos el buñuelo, el pan de bono, las galletas y obviamente tenemos pastel y helado. Al terminar la fiesta, que es más o menos a las 12 del mediodía, se concluye con un pequeño almuerzo para los invitados. Y si hace la fiesta en esos sitios donde hay juegos para niños, después del almuerzo los niños pueden ir a disfrutar y quedarse un rato más. Es conveniente que indiques la hora de comienzo, sobre todo si vas a contratar una animación infantil. Esto con el fin de que los invitados no se pierdan la diversión. Te cuento una anécdota. Cuando un cliente ha hecho fiestas en horas de la mañana, no me vuelve a contratar en horas de la tarde. Al siguiente año volvemos a realizarla en ese mismo horario. Gusta mucho porque dicen que les queda más tiempo libre para compartir con la familia y los cumpleaños se hacen más largos. El otro horario indicado para hacer una fiesta es, por ejemplo, la que usamos en Colombia a las 3 de la tarde. Yo le digo a mis clientes, ponga a las 2:30 para que le dé tiempo a los invitados de llegar y que no se pierdan la animación. Estas fiestas duran más o menos 3 horas y los niños quedan felices. En ese horario hay postres dulces, aparte del pastel, la comida de sal, el helado, las bebidas. Si deseas más información sobre comidas en fiestas infantiles, te voy a dejar este video donde hablo de un menú infantil de acuerdo a la edad. Cualquiera de las opciones de horario que elijas para tu fiesta, debes recordar la duración a tus invitados para que todo sea un éxito. El antes, el durante y el después. Espero que te resulte útil la información. Recuerda, este es tu canal de fiestas. Si te gustó este video, dale un like, suscríbete y dale a la campanita para que tú seas el primero en ver el contenido nuevo. Si tienes más ideas de horario de fiestas, escríbelos en los comentarios. Yo estaré feliz de leerte. Y te voy a dejar más recomendaciones. Quiero que veas este video y también este otro. Se despide con todo cariño su amigo Alberto Vanegas, Toquito.